por el conflicto Rusia-Ucrania. En un diálogo con pequeños productores en Milagro, el mandatario indicó que los exportadores no recibirán ayuda estatal e incluso los llamó como ricos. Que comprendan que ese es el riesgo de hacer negocio y si la guerra los golpea, pues vean la manera en cómo asimilan el golpe. Que no me vengan a llorar porque se les bajó sus utilidades, destacó. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestro primer invitado, como lo anticipábamos, se trata del dirigente empresarial Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Patricio? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, el presidente de la República, ante una interrogante respecto al pedido que han hecho el sector exportador de algún nivel de compensación, un plan de contingencia frente a las pérdidas que está representando el conflicto en Ucrania para el sector exportador no petrolero del país. El presidente de la República ha dicho que no va a destinar el dinero del pueblo ecuatoriano para los ricos, que no lloren, que se organicen entre ellos y busquen una salida, más o menos. Esa ha sido la afirmación del presidente de la República. ¿Qué opinión le merece la misma y cuál debería ser el plan de contingencia que como Estado se asuma para enfrentar este problema? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha Universal. Mire, yo creo que primero debemos entender en realidad cuál es el problema, cómo se ve afectado el sector agrícola ecuatoriano y realmente quiénes son los más afectados. Entonces, hablemos un poco de cifras. El Ecuador vende alrededor de $1.200 millones a Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Alrededor de $700 millones de banano a Rusia, $100 millones más de banano a Ucrania, $120 millones en flores a Rusia, a Ucrania, perdón, y otros 20 o más de $20 millones más en flores a Ucrania. Y tienen un grave problema en este momento quienes han vendido a Rusia, quienes han despachado ya productos a Rusia y Ucrania, y es que primero van a dejar de vender, ¿no es cierto? Porque usted dejar de vender en estos dos sectores alrededor de $1.200 millones es un gran impacto. Segundo, que las ventas que ya se hicieron en cuanto a las cobranzas se ven complicadas, pues, porque usted, especialmente en el caso de las flores, vende a crédito, entonces ya ese flujo de caja lo perdió. ¿Y qué es lo que usted tiene que tratar de hacer? Pues cuando usted vende, comercializa, siembra, usted tiene que tratar de mantener fuentes de empleo, tratar de mantener su operación. Y lamentablemente tenemos que entender que no solo los ricos dependen de estas actividades, y le voy a dar algunas cifras. El 90% de las florícolas son pequeñas y medianas empresas, pues, el 90% de estas plantaciones. El 70% de los exportadores de banano son pequeñas y medianas empresas, y nadie le está pidiendo al gobierno que le regale dinero. Nadie le está pidiendo al gobierno un subsidio. Lo que se le pide al gobierno es que ayude a paliar puntualmente esta situación. ¿Para qué? Pues para mantener las fuentes de empleo, para mantener la operación de las plantaciones, para mantener a las comercializadoras, para mantener a las exportadoras. Y esto se lo puede hacer por medio de créditos blandos. ¿Por qué? Porque cuando usted está pasando por un problema, usted tiene que hacer una provisión en cuanto al capital de trabajo requerido por un tiempo, pues, hasta poder buscar nuevos ingresos o hasta poder ajustarse para mantener ya la operación a otro nivel. Pero lamentablemente veo que está mal asesorado el presidente. Veo que no le están dando las cifras correctas acerca de la situación específicamente y especialmente en el sector bananero y en el sector florícola.
¿Cómo está, Patricio? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, este alivio a través del crédito debería llegar, digamos, y en qué condiciones además, ¿desde la banca pública o desde la banca privada? Y ahí también le pregunto esto, ¿por qué? Porque obviamente todos sabemos, tenemos un presidente banquero, ¿no?, que se dedica a ese negocio. Mira, quien realmente debería estar ayudando en estas circunstancias es la banca de desarrollo. Es la banca pública en este momento. Lamentablemente, la banca pública, Banecuador, la corporación financiera, tienen graves problemas de cartera incobrable. Yo asumo que se les complica mucho. Además, que los créditos ya han sido mal dirigidos, porque estamos hablando de que se está dando créditos por bajos valores, por plazos de 30 años, con tasas bajas, pero que no van a ayudar específicamente a estos sectores y van a ayudar poco al agro en general. Entonces, hay plata que está mal destinada a ayudar a quien en este momento no necesita la ayuda, y veo poca reacción o acción por parte del gobierno para ayudar de inmediato a estos sectores que en el caso de las florícolas se generan alrededor de 100,000 fuentes de empleo, imagínate, y en el caso del sector bananero se generan alrededor de 300,000 fuentes de empleo. A su vez, también se podrían generar créditos a la banca privada para que a su vez la banca privada pueda ayudar a estos sectores, y esto se lo puede hacer por medio de multilaterales, ayuda puntual específicamente para quien la necesite en estos casos. Y en el caso, Patricio, del excedente petrolero, ya ayer nos decían que eso va a terminar alimentando la Reserva Monetaria Internacional. ¿No se podría allí conversar con el presidente para que de allí se destine para estos créditos que el sector agrícola, que el sector exportador se va a ver necesitado asumir para enfrentar esta crisis? Es que mira, Liceña, yo no sé y no creo que el excedente que va a generar el petróleo va a alcanzar, pues, en primer lugar, a cubrir el déficit que tiene el gobierno, porque el gobierno durante el 2022 va a requerir alrededor de 9,000, 10,000 millones de dólares para cubrir las necesidades que tiene, ¿no es cierto? Y el excedente que va a tener en cuanto al nuevo ingreso petrolero va a ser de alrededor de 2,500 millones de dólares. Entonces, no se han tomado las medidas que a su debido momento se debieron haber tomado para que esto se mejore, para que la economía crezca, para tener algún tipo de fondo de contingencia en algún momento para apalear este tipo de problemas. Otros países tienen estos fondos de contingencia. Hablamos de Chile, te doy un ejemplo. Cuando Chile sufrió de un terremoto y un tsunami, el gobierno inmediatamente tuvo la capacidad de invertir en esto, de apalear esta crisis, sin tener que pedir ayuda al exterior. Solamente por darte un ejemplo. Pero yo no, en el caso del excedente petrolero, yo no creo que no se va a utilizar ni siquiera para aumentar las reservas, porque no alcanza tampoco para bajar o para apalear la situación del déficit. Ahora, Patricio, estamos hablando de, digamos, empresas que exportan a esta zona euroasiática ingentes cantidades de productos y que eso también genera una importante cantidad de recursos para nuestra economía. Pero en el caso de los productos que van a empezar a ingresar también al Ecuador para el sector comercial, y eso con costos también elevados por todo lo que está generando el conflicto armado, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué solución debería darle el gobierno? Porque sobre todo ayer conversábamos con el economista Vilma Salgado, leía un hilo de tweets de Rodrigo Gómez de la Torre que también empezaba ya a alertar sobre eso, el incremento en el costo de los fungicidas, de algún otro tipo de insumos para el tema agrícola, va a empezar a encarecerse. Entonces, ¿el gobierno qué tipo de previsiones debería tomar para estar preparado frente a esta coyuntura? A ver, el tema es claro. ¿Qué es lo que va a suceder? No solo que vamos a tener problemas por los ingresos en cuanto a las ventas de las exportaciones de banano, de atún, de las flores, pero también lo que tú mencionas es muy importante, Alexis, porque a su vez
uno de los mayores proveedores de urea viene de ese sector. Y la urea es un insumo importante para el sector agrícola. Entonces, todo va a subir. No solo eso, un gran porcentaje del trigo que se produce en el mundo viene de ese sector, un gran porcentaje del maíz que se produce en el mundo viene de ese sector, estamos hablando del 20-30%. Además de eso, el 80% del aceite de girasol que se usa como insumo para algunos productos en el mundo también viene de Rusia, de Ucrania. Entonces, la compra de insumos fungicidas, tal como tú lo mencionas, también se va a ver afectada y los precios van a subir. Además que hay problemas de fletes en el mundo. Entonces, estamos ante un problema inflacionario, estamos ante un problema del estancamiento de la creación de fuentes de trabajo, estamos ante un problema del costo de la vida que sigue aumentando para los ecuatorianos. Entonces, ante esa situación, tú lo que tienes que hacer es tratar de bajar los costos o ayudar a tratar de bajar los costos de producción y los costos de comercialización de distintos productos. Y para esto, ¿qué se hace? Pues la competitividad viene, y lamentablemente viene por, evidentemente, el bajar aranceles en el caso de las importaciones, eliminar trabas como los reglamentos técnicos, que algo se viene haciendo eso. Los costos de producción se baja cambiando leyes laborales también, los costos de producción se mejoran también por vía de una reforma tributaria, bajando impuestos definitivamente, cosa que no se ha hecho todo lo contrario. Los costos de producción también se bajan con el capital de trabajo, es decir, bajando los intereses y subiendo los plazos en cuanto a los préstamos. Y estamos ante una situación lamentable porque el gobierno, con el déficit que tiene, no quiere bajar aranceles, una reforma tributaria imposible pasarla por la Asamblea. Tú has visto la crisis que existe en la Asamblea, no se sabe si la quieren bajar a la presidenta, no se pueden bajar a la presidenta, ahora están metiendo la derogatoria del proyecto de ley de la reforma tributaria para que pase con la nueva ley de inversiones, ahí se va a crear un caos. Acaban de dar ayer a las 4 de la mañana la amnistía a algunos que no se la merecían, pero en fin, la Asamblea es un desastre, no se va a poder hacer reformas al Código Monetario, no se va a poder hacer reformas al Código Laboral. El gobierno no tiene no está dentro de la visión de este gobierno el bajar impuestos para aumentar la competitividad. Entonces, y no pueden bajar aranceles porque no tienen plata. Entonces estamos ante un grave problema donde el país no avanza. Pero eso es bastante contradictorio cuando tenemos un gobierno de corte liberal, ¿no? Que ofrecía absolutamente todo lo contrario. Pero no es así, porque el corte liberal quedó en soletas cuando la democracia popular se hizo a cargo de la economía del país. Es decir, el gradualismo, mantener el gasto público, el fiscalismo, temas que no le convienen al país cuando está saliendo de una pandemia y peor aún ahora que hay una crisis mundial. Materias primas que están subiendo, exportaciones que están bajando, cuentas por cobrar que suben para dos sectores importantes, para la economía de la sierra y para la economía de la costa. Patricia, usted mencionaba hace un momento el tema de la ley de inversiones. Si allí está listo ya el informe para el primer debate y se plantean algunos puntos como poner una especie de cláusula para que estas figuras de asociación de público-privada, de delegación, no terminen convirtiéndose en privatización, hay la propuesta de que a través de esta normativa se elimine el impuesto al patrimonio y a la plusvalía. Ustedes ya han examinado, han hecho sus reparos y también me imagino que hay muchas cosas que les parecen correctas en esta normativa. ¿Cuáles son los beneficios que presenta esta ley o este proyecto de ley y qué aspectos les preocupa como sector empresarial? Mire, siempre tratar de promover alianzas público-privadas, la delegación de la administración privada, las zonas francas que pueden atraer fuentes de empleo, es bueno, todo eso puede ser bueno para el país. Lamentablemente, si no se promueve la seguridad jurídica, lamentablemente si no nos diferenciamos, y le voy a dar un ejemplo en cuanto a las sedes. ¿Por qué funcionan las sedes en República Dominicana? Entran en una especie de contrato con el personal directamente,
sin tener que acogerse a las leyes y trabas laborales en ese país, y generan muchas fuentes de empleo. En este país no se va a poder hacer eso, por darle un ejemplo. Entonces tenemos que ver en qué se va a diferenciar nuestra zona franca a la de Colombia y a la de República Dominicana, y por qué vendrían los inversionistas al Ecuador si es que tienen mayores beneficios en otras zonas francas en otros países. Las APPs, mire, una APP se demora mucho tiempo. ¿Ha visto cuántas o han cuantificado cuántas APPs han salido en los últimos años? Muy pocas, porque existen muchas trabas. Y mientras siga participando el Ministerio de Transportes y Obras Públicas como parte del Consejo o del Comité o de la Comisión para aprobar las APPs, y a su vez el Ministerio de Finanzas y a su vez el Ministerio de Producción, eso va a ser muy difícil. Hay que enfocarse mucho más en este país por las leyes y en las alianzas estratégicas, por darte un ejemplo. Creo que hay que trabajar en la delegación de la administración privada, que ya está permitida por el COPSI, pero muchas veces creen que por leyes se va a cambiar el país, y el país no se cambia solamente por leyes, el país se cambia por la decisión política del Ejecutivo, por el objetivo que pueda tener el Ejecutivo, porque ahorita, de acuerdo al COPSI, se puede delegar a la administración privada los activos del Estado, manteniéndolos en posesión del Estado, pero no se lo ha hecho. ¿Por qué? Por la falta de decisión, por la falta de equipo, por darte ciertos ejemplos. Y tú me hablaste de eliminar el impuesto al patrimonio, seguramente el impuesto a la renta, para personas naturales y personas jurídicas, el impuesto al patrimonio, y eso se lo haría por medio de la derogatoria de esta ley, pero va a ser muy difícil porque el Ejecutivo a su vez puede vetar pues esa derogatoria, y seguramente tendrá que vetar la ley de inversiones y la derogatoria si entran juntas, ¿no es cierto?, a discutirse en el Pleno, pero tal vez tendrá que eso irse a una instancia de la Corte Constitucional, y hay algunas demandas de inconstitucionalidad, y eso en el tiempo, en pocos meses sabremos cuál es la decisión de la Corte Constitucional, pero veo yo que esa es la manera. Pero en general, bueno, el país saldrá con otros cambios, decisiones, y sobre todo más proactividad por parte de la Asamblea y del Ejecutivo en cuanto a las reformas estructurales, cosa que en este momento no se ha dado. Se pasan discutiendo el Consejo de Participación Ciudadana, se pasan discutiendo acerca de la calificación o la evaluación de Guadalupe Llori, o sea, temas intrascendentes que a la población no le van a dar de comer. Patricio, esta coyuntura supremamente especial, ¿no?, la del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que nos plantea a nosotros también esa inquietud de, bueno, ¿y ahora dónde vamos a mandar esos 1.200 millones de dólares en exportaciones de diversos giros? En materia comercial, el gobierno debería ver en esta crisis una oportunidad para buscar otro tipo de mercados para, por ejemplo, y esta ha sido, digamos, una lucha constante de ustedes, por ejemplo, firmar definitivamente un acuerdo comercial con los Estados Unidos, hacia dónde, hacia qué tipo de mercados debería apuntar el Ecuador, etcétera, etcétera. Alexis, ese es un muy buen punto. Yo creo que el Ecuador tiene algunas oportunidades. Nuestro socio natural, porque nuestros productos son apetecidos, porque el costo del flete es más bajo, es los Estados Unidos, por el poder adquisitivo que tienen los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, ese sería nuestro socio natural, y ese es el acuerdo que debemos agilitar. Lamentablemente, nosotros seguramente somos uno de las últimas prioridades que tienen los Estados Unidos en este momento. Pero estoy de acuerdo, lo que debemos hacer es impulsar acuerdos con países como los Estados Unidos. Ahora, tenemos que también abrir otros mercados. A mí me parece muy interesante la Alianza del Pacífico, me parece necesario firmar un acuerdo con México, pero tenemos que firmar de manera inteligente, evidentemente, para por un tiempo proteger a la industria nacional, en el caso de México. En el caso de China, mira, esto también tenemos que trabajar en abrir este mercado, porque mira, cada vez más se consumen nuevos productos en la China, y esto es un hecho. Cada vez hay más millonarios en la China, y tenemos productos, especialmente yo creo que el Ecuador debe enfocarse en el sector agroindustrial,
y creo que existen muchas oportunidades, pero nuevamente, te repito, tenemos que ser muy inteligentes en cuanto a la negociación para que no nos inunden de productos muy baratos y ciertas industrias se puedan afectar, pero eso hay que, de eso se trata, hay que trabajar en una apertura total, pero con mucha inteligencia para ir desarrollando al país con una estrategia de desarrollo productivo, porque mira, se han sentado gobiernos durante la historia republicana del Ecuador y nunca hemos definido una estrategia de desarrollo. Aquí quieren producir desde tornillos hasta frutillas y esa no es la realidad de un país. Tenemos que enfocarnos en lo que se pueda vender, apoyar a quien pueda traer divisas, a quien pueda vender más, como el caso de los bananeros, como el caso de los floricultores. Entonces de eso se trata, ¿no? Definir a dónde queremos ir, qué objetivo tenemos como país, qué plan tenemos y tratar de implementarlo. Y lamentablemente los políticos en este país se pasan peleando y apagando incendios y no toman las decisiones adecuadas para los ciudadanos. Patricio, si no se toman las medidas ahora, usted había mencionado todos estos sectores que se ven afectados por el conflicto en Ucrania, ¿en qué tiempo ya comenzaremos a sentir las consecuencias que de allí se van a derivar en lo que tiene que ver con el desempleo, por ejemplo, con las fuentes de empleo que se podrían perder si no se toman las medidas que puedan compensar o que permitan enfrentar esta situación? Además del desempleo que esto podría generar y el desabastecimiento de productos, el encarecimiento de productos, ¿en qué tiempo lo podremos ya comenzar a sentir? Mira, yo creo que estamos palpando las consecuencias de la crisis. Vi los últimos datos del INE que en cuanto a la inflación ya llegó al 2,7%, en los últimos 8 años no hemos llegado a ese nivel inflacionario, o sea, ya se está sintiendo. Mira en cuánto ha subido solamente el pollo, en un 55%. Eso es altísimo, ya se siente en los mercados. Las ventas, los exportadores, me parece que ya en el sector florícola hay alrededor de 40 millones de dólares que están en graves problemas en cuanto a la cobranza, me explico, o sea, dinero que está difícil de recuperar. Las ventas van a bajar y ya han desembarcado banano en otros puertos que no eran el destino a donde tenían que llegar, entonces seguramente se perderá esa mercadería. Y si es que no se pueden despachar 1.200 millones de dólares, ciertamente habrá que hacer un ajuste. ¿Quién se verá afectado? Las personas que siembran, las personas que venden las fundas para el sector bananero, insumos en general, y bueno, eso ya se lo está sintiendo, ¿no? Entonces, venimos ya de un problema de alza de los costos de los insumos por el problema logístico en el mundo, y esto es solamente un agravante más. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para conversar de temas políticos. Ya decía hace un rato nuestro invitado que los políticos se dedican mucho a discutir y no a solucionar los problemas de la gente. Comparto en buena medida eso. Yo decía acá que finalmente las broncas del Consejo de Participación o estas disputas que hay, si se evalúa o no el CAL, etcétera, digamos, cuánto le aportan al ciudadano en su día a día. Creo que muy poco o nada. Y estos días hemos visto una encuesta que ha circulado, que me imagino que ya la habrá revisado nuestro invitado, del Instituto de Estudios Sociales y de Opinión Pública, del IESOP, que le da un 41% de identidad a Patricio Alarcón, una opinión buena del 12%, una opinión mala del 29% y una opinión de gente que dice que no sabe, no lo conoce, del 59%. Se le está midiendo a Patricio Alarcón. ¿Hay intenciones de Patricio Alarcón de entrar a la arena política? Ya vimos ahí que un periodista también como Vivanco está pensándolo, candidatizarse a la alcaldía de Quito. En el caso suyo, esa es, digamos, una decisión que se está evaluando, que se está considerando, que le está reflexionando, o es solo una medición que ha hecho una empresa nada más. Mi estimado Alexis, esta empresa ha hecho la medición porque yo lo que he promovido es la unión. Yo he comentado acerca de cuáles son los problemas que tiene Quito. Voy a seguir comentando, criticando y tratando de ayudar pues a la ciudad. Me llama la atención la medición, ya que en los gremios productivos no nos conoce nadie, especialmente en las bases. Nosotros tenemos que tratar con líderes de opinión
como ustedes, nosotros tenemos que tratar con otros gremios, con actores políticos, justamente para defender a quien representamos en su debido momento. Pero mire, lo que yo le puedo decir es que yo voy a promover la unión de la tendencia a la que yo represento. Gente que quiera hacer cambios profundos en Quito. Yo me refiero a un cambio de modelo, a liberar la economía de Quito, a traer inversión en Quito, a mejorar la seguridad en Quito, a mejorar la movilidad en Quito. El que quiera que se invierta más en el ciudadano y se gaste menos en el municipio es el candidato al que yo voy a apoyar. Si es que yo tengo que ser parte de una primaria para poder encaminar la unión, pues lo voy a hacer y voy a ayudar. Mire, porque lo peor que nos puede pasar con todo el desorden que existe en la ciudad y en el país es que Quito no se maneje de mejor manera, que no se limpie la ciudad, que no se reestructure el cabildo quiteño. Y ese es un grave problema que tenemos. Y eso afecta muchísimo a la ciudadanía. Aquí usted ve que por todo lado existen mendigos en la calle porque no hay fuentes de empleo, porque no hay inversión, el tráfico en Quito está terrible en este momento, la ciudad en general está sucia, los quiteños pagamos una cantidad de tasas para no obtener servicios. Y esto tiene que cambiar. Y esto solo se cambia cambiando el modelo de la ciudad, mi estimado Alexis. ¿Y bajo la figura de qué organización política lo harían, Patricio? Mire, como se está hablando de una unión, y en este momento, ¿cuál es el problema? Que existen muchos partidos sin candidatos, como ya lo han dicho, y muchos candidatos que no tienen partido. Entonces, en poco tiempo eso se tiene que ir definiendo, porque todos los candidatos van a necesitar un vehículo para el municipio, para la prefectura y para el consejo. Pero ojalá que la tendencia se pueda unir, porque veo que la izquierda y la centroizquierda está dividida. Veo algunos candidatos, una señora que es una abogada, que representa a la izquierda, me parece que es una señora Jessica, no me acuerdo el apellido, pero esta señora. Ajá. Está ella representando a la izquierda, está Wilson Merino por parte de la izquierda, seguramente Pavel Muñoz por parte de la izquierda, seguramente Luisa Maldonado, Luis por Elena parte de la Coloma. izquierda. Ella es de la otra tendencia. Sí. Me parece podría que ser Gustavo Baroja, el exprefecto. Se habla mucho también de Augusto Barrera. Pero sí, pero mire, lo interesante es que esta vez lo que yo estoy viendo es que la izquierda se divide entre esta señora Jessica, entre Wilson Merino, entre Pavel Muñoz, Paola Pavón, Baroja. Claro, y esto ciertamente le va a dar una oportunidad a un solo candidato de la otra tendencia. Podría pasar a la inversa de lo que pasó en el 19. ¿no? Ahí estaba Solines, Holguín, Montúfar, etcétera, etcétera. Ahí se partieron la votación. Sí. Ajá. Sí. Sí, y inclusive el mismo Yunda, Alexis, inclusive el mismo Yunda. Entonces, lo que yo estoy viendo es que se está dividiendo a la izquierda, en buena hora para mí, ojo, para mí, para nosotros, y que la derecha seguramente se puede unir. Y eso claro, y habrá que ver a quién promueve Pachacuti también, ¿no? Porque ahí, digamos, lo intentaron la vez anterior con Pablo Dávalos, no sé si él lo vuelva a intentar. Sí, de acuerdo. Y lo bueno en este caso es que también representa a la izquierda. Entonces, como lo estamos analizando en este momento, puede que la izquierda vaya dividida y puede que la derecha no, pero está por verse, porque siempre las vanidades, ambiciones, siempre pueden complicar el espectro político. ¿Y hay eventuales candidatos a estas primarias que usted dice que se deberían hacer en su sector, además de usted? Bueno, nosotros conversamos por medio de un llamado de Ruth Hidalgo de Participación Ciudadana, y estuvieron presentes en esa reunión Luz Elena Coloma, Andrés Castillo, estuvo Javier Ortiz representando al señor Fernando Carrión, a esa reunión también acudió Wilson Merino, por darte ciertos ejemplos. Entonces sí, estábamos hablando de la unión y de las tendencias, y
Y fue un ejercicio interesante, que creo que es necesario, ¿no? En este momento para la ciudad y para el país. Entonces, veamos qué decisión toma la izquierda democrática, pero pronto se va a definir. Claro. ¿Y a Fernando Carrión dónde lo ubicamos? ¿Más en el centro podría ser? Sí, yo creo que más el centro y la izquierda, sí, definitivamente la Flaxo, creo que definitivamente va más por el otro lado. Pero va a estar interesante la pelea por la alcaldía. Gracias, Patricio. Un abrazo. Gracias, Alexis, Liceña, un gusto escucharlos. Estamos en contacto. Un abrazo.